envenenar a un líder venezolano, matarlo, ¿sí? Quiero decir, hacer ese tipo de ataques quirúrgicos que no necesariamente necesita de la fuerza de Estados Unidos. La tragedia de Venezuela es tan grande que ya ni siquiera los países más lejanos que Colombia, que está ahí al lado, pues pueden evitar hablar de Venezuela, porque es que, ¿qué come la gente en Venezuela? ¿Cómo viven si no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada? Que un golpe de la sociedad, tiene que haber un golpe de la sociedad venezolana y la sociedad civil venezolana se tiene que activar y no puede estar esperando que Estados Unidos haga algo. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy, pues por supuesto tenemos que hablar de Venezuela, porque aunque en Colombia están pasando mil cosas, pues lo de Venezuela es como si uno está bien, pero la casa del vecino se está incendiando, pues eventualmente si no se apaga el incendio se va a venir para acá. Yo creería que ya se vino, que ya empezó a llegar el incendio y a mí me llama muchísimo la atención que los líderes colombianos están callados sobre lo de Venezuela. Yo no he visto a nadie decir nada, yo creo que todos están ahí debajo de la mesa escudándose detrás de los comunicados que pueda sacar la Casa de Nariño, de lo que pueda hablar Carlos Holmes Trujillo como canciller. Sin embargo, yo es que veo, digamos, se está literalmente incendiando la casa al lado y Iván Duque, por ejemplo, mandó un Twitter hace el mismo día, el 30 de abril, mandó un Twitter diciendo que invitaba a los militares venezolanos a que se unieran a Guaidó y unas horas después borró el tweet. Sí, ¿sí? lo borró. Entonces uno no sabe cuál es su intención. Sí. No, pero quien sí ha hablado mucho es Petro, ¿no? Ha hecho el ridículo, ha lanzado varios tweets, porque es que él no se puede contener, porque tiene simpatías con el régimen de Venezuela y sencillamente tiene que salir a decir algo. Pero sí, indudablemente nadie ha dicho nada y quien sale a hablar dice que no, que hay que resolver las cosas de manera pacífica. Yo no he revisado la cuenta de Petro esta hay semana. que revisar el Twitter. Ahorita lo revisamos porque lo tengo que Mateo lo bloqueó para no tener la tentación de mirar su cuenta. Pero ya miramos. Bueno, sí, la verdad, pues la situación de Venezuela está muy complicada porque la pregunta también es de qué comen los venezolanos, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron que ya, es decir, Wall Street Journal sacó su editorial acerca de Venezuela, es decir, la tragedia de Venezuela es tan grande que ya ni siquiera los países más lejanos que Colombia, que está ahí al lado, pues pueden evitar hablar de Venezuela, porque es que, ¿qué come la gente en Venezuela? ¿Cómo viven si no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada? Sí, yo una cosa que creo y es que lo que tenemos que decir, si aquí lo que buscamos es hacer soluciones, si queremos proponer soluciones, tenemos que también saber cuáles son las cartas que tenemos sobre la mesa. Y sabemos que una de esas cartas no es la intervención militar. Yo creo que ya sabemos que ni no, ¿sabes tú? Yo sí creo que esa sigue siendo una carta. No me parece porque es que ya, o si no lo hubieran hecho hace mucho tiempo, y es que Estados Unidos, Latinoamérica, si en verdad hubieran querido hacer una intervención militar, pues lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Yo creo que esa ya es una carta que uno por lo menos debería descartar, o por lo menos no contar con ella por este momento, y saber qué es lo que se puede hacer, cómo se puede, digamos, tumbar ese régimen de Venezuela sin sin esa carta, sin la intervención militar. Y yo veo que hay muchas cosas que Guaidó podría hacer y no está haciendo. Por ejemplo, tiene que seguir haciendo lo que es invitar a los militares a que se unan a su campo, y además de eso invitar a los funcionarios públicos, por lo menos de medio rango, decirles, hombre, con ustedes es necesario hacer el cambio, hacer la transición, porque es que sin esa burocracia estable, pues quiero decir, esa transición va a ser un caos. Eso por el lado político. Y segundo, el tema estratégico militar, me parece que Guaidó no está haciendo nada. Es lo que pasó, digamos, el 30 de mayo. El 30 de mayo dijo, nos tomamos esta unidad militar, estas personas, estos militares están con nosotros, pero uno lo que vio, por lo menos lo que se vio en las noticias, fue simplemente un caos de personas civiles que tiraban papabombas a los tanquetas, que tiraban palos, pero nunca se vio algo de control y mando con el ejército. Me parece que eso es algo que pues hace falta. Si usted tiene por lo menos una capacidad militar pequeña, tómese una unidad militar, tómese y manténgala y defiéndala hasta las últimas consecuencias. Sí, pero ¿cuánto tiempo va a durar usted defendiendo una unidad militar? No, yo creo que sí hay una fractura en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero te quiero preguntar algo. ¿Tú también crees, como Mateo, que la intervención está descartada? No, de ninguna manera. Okay.
Yo no creo que la intervención esté descartada, pero Estados Unidos está esperando hasta el último momento para hacer una intervención militar por invitación en caso de que sea necesario. Sin embargo, ahorita las cartas que se está jugando es precisamente lo que ya evidenciamos el 30 de abril, y es que hay una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, logran liberar a Leopoldo López, que ahorita se encuentra pues asilado en la Embajada de Venezuela, escondido allí. En la Embajada de España. Perdón, en la Embajada de España en Venezuela. Y han dicho que está como huésped, que no ha pedido asilo todavía. Ok, pero bueno, yo no creo que él siendo también de una corriente progresista, el PSOE o Pedro Sánchez sea capaz de decirle que no. El caso es que han tratado de generar una fractura en las Fuerzas Armadas, esa fractura se dio y lo reconoció el mismo Vladimir Padrino, que dijo en un evento militar el día de ayer: pretenden comprarnos como si fueran mercenarios. Le están ofreciendo muy poquito dinero al señor Padrino por lo que dijo. Nos están tratando de comprar como si fuéramos mercenarios. Entonces eso quiere decir que Estados Unidos se ha metido la mano ahí. Yo creo que Estados Unidos es quien está detrás de todo. Guaidó simplemente es como la ficha clave y quien logra movilizar, digamos, la gente en Venezuela, quien es reconocido como el líder legítimo, pero Estados Unidos está interviniendo. Y de hecho hay un punto de 15 acuerdos que realizó la oposición y que Estados Unidos apoyó, y Elliot Abrams, que es uno de los duros de la Secretaría de Estado, dijo que estaban tratando de convencer a Iván Hernández, que es el comandante de la Guardia Presidencial de Maduro, a Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa. Entonces, las cartas que está jugando Estados Unidos en este momento es fracturar las Fuerzas Armadas, pero eso es delicado porque puede desembocar en una guerra civil. Sí. No, yo quiero también decir que hay, digamos, otras estrategias internas. De nuevo, yo sigo diciendo, por lo menos no contemos con ella ahorita, veamos qué se puede hacer, porque es que yo no la veo en un futuro cercano. Pero Mateo, lo que haya esa intervención. La verdad es que pero lo mientras que has dicho tanto hasta hay que hacer ahora algo. No, o sea, Guaidó no puede hacer nada al respecto. Dices que siga llamando a los militares, Hombre, ya lo está haciendo. Que sí. siga llamando a los empleados, ya lo Hombre, está haciendo. es que hay que hacer, digamos, hay que hacer estrategias de disuasión, hay que infligir miedo a las fuerzas militares venezolanas. ¿Qué se hace? Sabotajes. ¿Qué se hace? Sí. Inteligencia, por ejemplo, este señor Christopher Figuera, que es del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, ya estaba diciendo que se salía de las huestes de Maduro. Hombre, tener en las filas de Guaidó una persona tan importante como es el jefe de inteligencia de Venezuela es súper bueno. Primero porque entonces ya sabemos, digamos, como la información de los grandes líderes. ¿Cuáles son esas estrategias, digamos, de disuasión? Hombre, hacer unos estilos de Black Ops, de operaciones negras a estas personas. Envenenar a un líder venezolano, matarlo, ¿sí? Quiero decir, hacer ese tipo de ataques quirúrgicos que no necesariamente necesita de la fuerza de Estados Unidos. Es que ustedes también como inteligencia pueden hacerlo. Por ejemplo, hacer sabotajes a los medios, a las capacidades de transporte, digamos, del ejército venezolano. Por ejemplo, dañando a esas tanquetas para que no puedan andar, ¿sí? Eso son cosas como tan pequeñas, pero que son tan importantes. Y el tema, digamos, de hacer como un tipo de insurgencia terrorista de parte de Guaidó es también importante para que estas personas tengan miedo. Ya lo han hecho, Mateo. No, yo no creo que esas cosas no las tengan ellos presentes, Mateo. Lo que yo sí creo es que no tienen estrategia. No. Lo que yo sí creo es que les queda muy difícil llevarlo a cabo. Esta mañana, a eso de las 5 de la mañana, que eran las 6 de la mañana de Venezuela, 5 Colombia, sale Nicolás Maduro supuestamente en un comunicado en vivo, eso es lo que dicen que es en vivo, pero estaba de noche. Eso quiere decir que no era en vivo porque en Venezuela ya eran las 6 de la mañana. Desde Fuerte Tiuna, que digamos es el fuerte principal, si se llegan a tomar Fuerte Tiuna, pues ya se cae Maduro. Desde Fuerte Tiuna, con un montón de militares en el patio, sacó a todos los militares y los puso ahí. El gran detalle es que, bueno, primero esa cosa no estaba en vivo, estaba grabado, como les digo, pero además los militares estaban todos sin armas, no había ninguno que tuviera arma. ¿Qué quiere decir eso? Que el tipo tiene miedo, que no les puede dar armas porque uno se enloquece y lo mata. Es decir, saca a todos sus militares sin armas. Lo que dicen es que el círculo más cercano de Maduro, eso lo han dicho diferentes medios, es de cubanos, que solo cubanos lo protegen, que los lugares donde están guardadas las armas, los cubanos son los que las protegen. Entonces, si tienen una contrainteligencia
y un sistema como el de Cuba, que pues ellos son expertos en eso, Sí, les total. queda muy difícil hacer este tipo de cosas. Ahora, es que nos perdimos del tema de lo de la intervención militar, porque a mí, digamos, es el tema que más me interesa, porque yo veo una intención de Estados Unidos en generar un clima para intervenir. Lo que yo creo es que ellos simplemente están preparándose y están esperando el momento que sea adecuado para intervenir. ¿Ese momento cuál es? Pues yo no lo sé, podría ser que maten a Guaidó, que haya una masacre. Yo creo que tiene que ver más con la aprobación pública, pero quisiera hablar de los últimos hechos de Estados Unidos respecto a Venezuela, que a mí me dejan claro eso que les estoy diciendo. El señor Pompeo sale en una gira de medios el martes en la noche, o sea, estuvo por lo menos en 4 medios que yo viera, hablando acerca del supuesto avión que estaba listo para llevar a Maduro y que los rusos le dijeron que no. La pregunta es, ¿para qué el señor Pompeo tiene que hacer una gira de medios? O sea, no es una actriz que quiere fama. Por algo está haciendo una gira de medios y por algo se enfoca en decir que Rusia es la que manda en Venezuela. Para mí está generando el clima para el momento en el que ellos entren. Luego sale también Donald Trump, el mismo Donald Trump da una entrevista ayer a Fox News, que también es raro, o sea, no es normal que Trump esté dando entrevistas, pues, y habla de Venezuela y lo que dice es, literal, dice, nosotros le podemos ayudar un poquito, hablando de Guaidó, y luego dice, o tal vez mucho, y luego, referente a Venezuela, dice que más del 90% de la población quiere que Maduro salga del poder. Para mí eso también es lo que está diciendo es, todos en Venezuela nos aplaudirían si nos metemos. Entonces yo veo todas estas declaraciones, veo a toda esta gente con la mano tan metida que yo no creo que Estados Unidos meta la mano así para luego no hacer nada. Lo que yo sí creo es que están esperando que sea el momento adecuado y que pase algo que les permita entrar. Y Trump también dijo, muchas cosas van a suceder la próxima semana o quizás antes. Listo. Yo creo que no están cerrando las puertas a una intervención militar, pero creo que Estados Unidos se quiere jugar la última carta para terminar de fracturar las Fuerzas Armadas. Es que usted no sabe lo desesperante que es no poder confiar en nadie. Maduro se está enloqueciendo. Y no solo Maduro, quien tiene el poder realmente en Venezuela es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ya no confía en Maduro. Maduro estaba a punto de salir de Venezuela y lo llama Putin. Es que Maduro es el eslabón más débil de es el eslabón más débil. Mi hipótesis es que Maduro está secuestrado, yo creo, y hace mucho rato. Para mí Maduro hace mucho rato se quiere ir. Maduro hace rato pero se los quiere que ir, están pero alrededor, Rusia no lo ha dejado. que no pueden tener negociación, no lo dejan ir porque necesitan quedarse ahí porque si no van a la cárcel. Es Putin quien está impidiendo la salida de Maduro de Venezuela, porque primero Rusia tiene muchos intereses en Venezuela, ha venido usurpando y digamos aprovechándose de todos los recursos naturales de Venezuela, pero más allá de eso, recuerden que Putin, y qué pena, pero lo voy a decir de manera directa, ¿no? Putin es el mafioso más grande que hay en el mundo en este momento. Rusia es una mafia, el gobierno de Rusia es una mafia, y no sería nada raro que Putin tenga intereses en el crimen transnacional organizado que hoy por hoy tiene como capital mundial a Venezuela. Todo el crimen transnacional organizado, por lo menos el 80% del crimen transnacional organizado, pasa por Venezuela. Entonces ese es el interés que tiene Putin. No puede intervenir militarmente porque no tiene la capacidad logística. Rusia no es una potencia militar y hace rato dejó de ser una potencia militar, pero sí tienen intereses económicos en Venezuela. A nadie le interesa tener una guerra con Rusia. Primero, ¿sí? Y segundo, me parece que a Estados Unidos no le interesa meterse en Venezuela precisamente por eso. Eso es un punto. Porque no, sí, por Rusia. Porque Rusia, usted no se mete donde están su gran competidor. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que también es malo, pienso yo, es malo que hacer ese análisis pensando en el más allá, vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana, pasado mañana. Hoy no hay intervención militar, hoy no está pasando, y yo creo que eso es una de las cosas también muy grave culturalmente que le está sucediendo a Venezuela. Y es que Venezuela siempre ha querido, o no Venezuela, pero la gran mayoría de venezolanos siempre ha querido que sus problemas sean arreglados por otra persona. Y es precisamente lo que ha venido, o esa ha sido la crisis o la causa principal por la que tiene esta crisis ahorita. Y es porque los venezolanos se han acostumbrado a vivir del Estado, se han acostumbrado a vivir de otra persona. Y ahorita entonces ofreciéndoles o prometiéndoles que en mañana, en un mes, en un año, hay una intervención militar.
sucede lo mismo, esperar a que nos llueva. Rescato algo de lo que usted dice, Mateo, y es que los venezolanos tienen que tener un sano pero moderado optimismo. Miren que Cuba está al frente de Miami y Cuba lleva 60 años en una dictadura comunista. O sea, en Venezuela divinamente puede suceder lo mismo si no hay una intervención militar, pero no pueden los venezolanos esperar una intervención militar. Ojalá se dé. Yo optaría por una solución militar. ¿Qué más quisiera que Estados Unidos por fin se decida e intervenga en Venezuela? Pero la sociedad civil venezolana tiene que ser no un golpe de Estado, porque golpe de Estado se da cuando hay legitimidad o cuando el gobierno es elegido democráticamente. Allá lo que es una dictadura, entonces sería un golpe de la sociedad. Tiene que haber un golpe de la sociedad venezolana y la sociedad civil venezolana se tiene que activar y no puede estar esperando que Estados Unidos haga algo. Completamente de acuerdo. En eso estoy de acuerdo con usted, pero ojalá, y yo creo que Estados Unidos sí está contemplando la intervención militar. Pero es cierto, los venezolanos no pueden depender de eso. Yo estoy en desacuerdo con ustedes dos. A ver, respecto a lo que decías de Rusia, de que nadie se quiere meter en un problema con Rusia, es todo lo contrario. Venezuela, si lo vamos a hablar, digamos, en términos de geopolítica, por decirlo de alguna forma, Venezuela sería territorio de Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitir que Rusia se le meta en el continente. Pero ahorita lo tiene metido Rusia. Ahorita lo tiene en la mano. Estados Unidos no puede permitir eso, y por eso es que yo sí creo que Estados Unidos tiene que hacer algo, y por eso está haciendo algo, y por eso está tan metido. Ahora, si uno habla con alguien que sepa de estrategia militar y de todas estas cosas, lo que le dice es: los rusos no son para nada locos como para irse a una guerra en territorio venezolano con Estados Unidos, porque nada más la distancia desde Rusia hasta nunca van a hacer una guerra. No van a poder. Nunca van a hacer una guerra, pero es una de hecho, por eso Rusia ha dicho muchas veces que ellos lo niegan que están en Venezuela, niegan que se vayan a meter, todas estas cosas, porque no son bobos y saben que no podrían tener una guerra, digamos, formal, como nosotros, ejército ruso en Venezuela, vamos a defender al chavismo. Eso no va a pasar. Y si Estados Unidos deja que Rusia se le meta y controle por completo Venezuela, pues eso no tiene ningún sentido, perdería el control de una parte muy importante. Hemos hablado acá de por qué Estados Unidos tiene la necesidad de proteger a Venezuela. Hemos hablado de lo que está pasando con Hezbollah. Venezuela es el lugar por donde entran los de Hezbollah en toda Latinoamérica. Y Hezbollah tiene relaciones con el ELN y tiene relaciones con el hace poco, porque es que cuando uno dice Hezbollah, la gente cree que son tres tipos raros ahí. No, yo los invito a que miren las cifras de toda esta gente que está en Venezuela, los pasaportes que les da Venezuela, es decir, la gente de Hezbollah entra con pasaporte venezolano, eso quiere decir que pueden estar por toda la región. Hace poco capturaron, si no me equivoco, al número 2 de Hezbollah en la triple frontera, en Brasil-Paraguay. Entonces, es evidente porque para que hay una infiltración, sí. Y yo quiero decir una cosa, y me parece muy importante cuando tú estás hablando de estrategia, me parece, y es lo más importante para mí, es que cuando uno hace una estrategia, cuando uno crea, que al fin y al cabo una estrategia es una planificación para llegar a un objetivo, lo principal es saber cuál es ese objetivo y saber cuál es el adversario. Uno tiene que primero identificar cuál es el adversario en una estrategia. Y yo creo que eso es la principal falencia que tiene, digamos, Guaidó y que tiene toda la oposición, o no toda la oposición, pero sí la gran mayoría de la oposición. Y es que, y lo he dicho acá, de pronto voy a sonar muy repetitivo, pero es que el gran enemigo acá es el socialismo, pero es que ni siquiera ellos lo ven, porque es que Guaidó ya lo dijo hace unos días, no recuerdo qué día, pero dijo, es que en Venezuela no hay socialismo porque en Venezuela no hay justicia social. Lo dijo este señor. Y entonces yo me pregunto, porque es que yo he hablado con muchos venezolanos aquí en Colombia y dicen, no, es que el problema no es el socialismo, el problema es Maduro. Ellos creen que si sacan a Maduro, entonces van a solucionar todo el tema. ¿Y qué es lo que sucede? Pero es un primer escalón. Y de acuerdo, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vaya a hacer una transición, que eso es lo que se espera con Guaidó, que cuando haga la transición convoque a elecciones, ¿qué pasa? Y les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si vuelve a ganar el chavismo? Y esta vez ya con legitimidad electoral, ya comienza no a robar, sino a seguir robando. No, el chavismo no va a ganar en Venezuela. Con otro nombre. No, simplemente no van a ganar. Simplemente un candidato que diga... Probablemente gane la socialdemocracia, pero no vaya... Un candidato que prometa todo gratis, como siempre ha pasado. A un candidato que prometa... Mateo, la gente ya es consciente de cómo arruinaron la industria nacional. El venezolano no quiere eso. No, el venezolano lo tuvo que aprender a la fuerza. Los golpes, que es lo que nos falta a nosotros. Porque mira, cuando Maduro sale y dice
que va a haber un aumento del salario mínimo, que lo hace como cada 3 meses, la gente apenas él dice eso sale corriendo a los supermercados porque ya sabe que aumentar el salario mínimo causa inflación. Sí. Vea, yo creo que los tres vamos a coincidir en esto. Okay. Sea intervención militar o no sea intervención militar, ya la salida no va a ser pacífica. Eso sí me preocupa de la oposición venezolana, porque muchos opositores venezolanos siguen diciendo, no, estamos buscando dar una salida pacífica, una transición pacífica. Esto no va a ser pacífico. Metieron a la cárcel a Leopoldo López, mataron a Óscar Pérez, han agredido, han golpeado ya 2 veces. Le han sacado sangre del rostro a María Corina Machado. Todos los días las tanquetas pasan encima de los ciudadanos. O sea, todos los días hay atropellos. Salidas pacíficas, ya no hay salidas pacíficas. Y como dice el expresidente de Uruguay, es que usted usted no tiene que estar al frente de una tanqueta. Más o menos para él, el héroe de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen, es un estúpido. Sí, porque Oiga, pero también preocupante lo de Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de los derechos humanos, etcétera. A los ojos de la ONU no está pasando nada y sigue diciendo, o sea, siguen sacando comunicados, hacemos un llamado a la paz y a que las dos partes, no usen la violencia. Las dos partes igual a Maduro con los opositores y con los manifestantes y con el venezolano de a pie. Sí. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos temas, pero hay uno, y bueno, cerremos con esto, que yo creo que sí hay que hacer un llamado. Acá todos, bueno, Mateo cree que no es posible, pero todos estamos de acuerdo con que Estados Unidos sería la solución final a esto que está pasando. Entonces sí hay que hacer un llamado. O sea, uno no puede decirle a un país, usted tiene que ir y poner militares allá, pero yo sí creo que aquellos gobernantes que no quieren hacerlo, por lo menos no pongan una pared ahí, no se pongan de políticamente correctos, a que no, intervención no, y dárselas de, ¿qué es lo que hizo Duque? Sí. Yo quiero solamente decir 2 cosas con eso que tú dices. Primero, los responsables del socialismo en Venezuela son los mismos venezolanos. Ergo, son ellos los que deben salir de ese problema y yo lo digo como colombiano, yo digo, a mí no me interesa en ningún motivo poner un solo peso en temas de intervención militar colombianos para intervenir en un país. Pero estás loco, Mateo, loco. ¿Qué vas a hacer con los 4 millones de venezolanos más que se vengan acá? No, ¿Qué vas a hacer? Hacemos unas políticas restrictivas de migración, pero no aquí... No se puede, ¿tú sabes cómo es la frontera de Venezuela-Colombia? Yo sé. No se puede, tendrías que hacer un muro como el de Trump. Yo sé, si quieren podemos volvernos, si quieren, y va a sonar horrible lo que voy a decir, pero si quieren nos volvemos aquí una xenofobia sistematizada, pero yo no estoy de acuerdo con una intervención militar. Primero, eso por un lado. Y segundo, una cosa que yo creo que es muy importante, que esto sea como enseñanza para los colombianos, es demostrar que cuando llega el socialismo en un país, lo difícil que es que salga el socialismo del país. Esa segunda parte sí, Mateo, pero es que la primera, eso de que Colombia no tiene por qué meterle plata allá, claro, yo lo entiendo en que es un gasto, pero es que estamos teniendo una crisis social, o sea, súbase a un Transmilenio. Camine por la 127, o sea, vea la tragedia que está ocurriendo como para decir Colombia no se va a meter allá. Y lo otro es que usted se está imaginando los Cafir bombardeando Caracas, unos Cafir obsoletos y nuestras 3 o 4 fragatas que tenemos y los 2 submarinos. Colombia no tiene el poder bélico, no tiene el poder bélico. Una intervención militar sería de parte de Estados Unidos, no sería de Colombia. No, Mateo, te voy a decir una cosa, la peluquería donde yo voy y me hago las uñas, todas eran colombianas, por supuesto, desde hace un año todas son venezolanas. ¿Qué se hicieron esos muchachos que estaban ahí? O sea, ¿y qué va a hacer Duque cuando le vengan 4 millones más de venezolanos? Bueno, entonces sí, el llamado final, eso era lo que quería decir, que los políticos y los líderes y todos dejen esa mojigatería de andar diciendo no, intervención, no, porque es que les da miedo la palabra, pero definitivamente lo que está pasando ahí al lado es muy complicado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.